¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muchas gracias por seguir con nosotros, por permitirnos platicar con ustedes de los diferentes temas, tanto en política, economía, seguridad y demás. Hace unos días se dio a conocer un documento, un estudio, que realmente no es un tema fácil nunca, que se titula Reporte, es un secreto, la explotación sexual infantil en las escuelas. Y vaya datos, realmente, vaya datos que da a conocer la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, en donde se documentan 18 escuelas en las que niños y niñas denunciaron violencia organizada. La violencia sexual, perdón, tomaba lugar en 7 estados de la República. Se constataron 2 casos en los que la escuela pública había sido capturada, literal, utilizando puestos desde la dirección hasta la intendencia para la comisión precisamente de los delitos. ¿Qué hacer ante un escenario de esta naturaleza que nos pinta precisamente este estudio, en donde nos topamos con violencia sexual organizada, aquella, ¿no?, que se ejerce por múltiples adultos de manera conjunta en contra de niños y de niñas? Voy a platicar con mi querido Juan Martín Pérez de Tejiendo Redes, aquí en nuestra comunidad. Juan Martín, ¿cómo estás? Pues aquí nuevamente contigo, querido Jesús. Muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo por tu periodo de infancia que es tan necesario en este momento para México. No, hombre, gracias a ti por acompañarnos, querido. Yo lo primero que te preguntaría es, ¿qué dimensión le damos a este informe y sobre todo, cómo lo manejamos como padres de familia, como tíos, como hermanos mayores, en fin, ante un escenario en donde la escuela, que tendría que ser un lugar seguro, pues se vuelve un lugar de depredación, en pocas palabras, en contra de los más vulnerables? Efectivamente, hay que tener presente que este informe, que ya es el tercero, el primero se presentó hace 3 años, después hizo una actualización y este es digamos, como el tercero que se emite. Nos da cuenta de un incremento en los casos de escuelas, ya 27 escuelas en 2 entidades federativas que mantienen este patrón y que ya hemos señalado o codificado desde la Oficina de Defensoría de la Infancia, junto con las personas defensoras que acompañamos y representamos a las víctimas, como explotación sexual organizada. Esto, y solo por poner un caso, no estamos hablando de un maestro o una maestra que abusa de un niño. Estamos hablando de un grupo de maestros y personal de la Secretaría de Educación Pública, en la gran mayoría de los casos, algunos son escuelas privadas, pero un grupo coordinado para abusar sobre todo de niños y niñas pequeños en preescolares, entre los 4 y los 6 años de edad, con los mismos mecanismos: sedación química, traslados a incluso fuera de la escuela o dentro de los establecimientos escolares, grabaciones en video, rituales muy similares en muchos de los casos, participación, por supuesto, en actos sexuales de personas adultas, forzarlos a también cometer actos entre ellos y algunos temas bastante atroces como defecaciones o cosas por el estilo, ¿no? Esto lo que nos da cuenta es que es material que se produce para posiblemente la web profunda o estas redes de consumo criminal que no están necesariamente en el circuito formal o conocido. Y obviamente nos habla de que hay una intencionalidad, porque por la edad, por las condiciones de impunidad que presta la Secretaría de Educación Pública y posiblemente por altos niveles de corrupción. Esto ya ha llevado a que se exija desde hace 3 años, y hay una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República como un macrocaso. Lamentablemente no han hecho absolutamente nada. Las actuaciones que aparecen en el expediente son las que ha presionado la Oficina de Defensoría de la Infancia, pero no hay voluntad política para poder investigar. Comentar a Jesús también que esto se ha encontrado las mismas prácticas en Canadá, en Jerusalén, en Israel, y esto es importante porque estamos hablando de un país militarizado. Entonces, sí nos habla de que esto puede tener una, digamos, dimensión todavía mayor, porque no tenemos casos todavía documentados en la región andina o en el sur. No quiere decir que no sucedan. El tema nuevamente si no se están denunciando o hay tal nivel de compartimentación de esta información que lleve a que ahora mismo no lo conozcamos. Pero estamos hablando de un hecho grave y de una tendencia creciente en el caso mexicano a que por la impunidad
por la ya imbrincación que tienen los funcionarios públicos con redes criminales, que estemos cada vez teniendo con mayor cinismo incluso estos casos. Sí, porque aquí entramos ya a este delito de explotación sexual infantil, de pornografía infantil, en donde lo hemos platicado en otras ocasiones, querido, no pueden funcionar si no tienen el respaldo, el apoyo de políticos, de empresarios, por supuesto, de jefes policíacos, que tendrían que ser los principales en investigar este tipo de denuncias, en garantizar que esto no sucediera, porque tristemente así opera esta famosa Deep Web, como se le conoce y demás, e incluso en las prácticas cotidianas de la prostitución infantil, con una protección absoluta por parte de las autoridades. Totalmente, sí. De hecho, lo que nosotros ubicamos es como redes de macrocriminalidad, que incluyen, por supuesto, a los operadores criminales, a los maestros, maestras, intendentes que operan el acto criminal, por supuesto, a los funcionarios, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, que pueden estar vinculados tanto para la producción como la protección, y al mismo tiempo el sistema económico para lavar ese dinero que se reditúa, porque esto obviamente no es solamente una perversión y un delito sexual, esto es un negocio que lo vemos que va creciendo. Obviamente ya hemos insistido, esto ya hay un diálogo con Policía Internacional. Lamentablemente México no se ha caracterizado por ser proactivo. Los operativos que se han hecho en el caso mexicano para descubrir y detener a personas vinculadas a estas redes vienen casi siempre de Europa o de los Estados Unidos. Bueno, lamentablemente en México se ha convertido ya, podemos asegurarlo, en un paraíso sexual de impunidad, en este caso de pedofilia, pero también, como lo acabas de mencionar, de explotación de mujeres, particularmente mujeres adolescentes y mujeres jóvenes, casi siempre extranjeras por la población migrante, en el territorio. Entonces, creo que es muy importante, y regresando al tema de ya no es un secreto este informe que está disponible en Internet, en los sitios de Tejiendo Redes y de la Oficina de Defensoría de la Infancia, tenemos que seguir hablando de este tema. Comentarte, Jesús, que ya hay varias sentencias, no todas, hay varios procesos en marcha, pero hay una sentencia paradigmática. Se logró que 9 funcionarios, empezando por la directora, varias maestras, y destaco el tema de que son la directora y mujeres maestras, el intendente, 9 personas de una escuela preescolar de la Secretaría de Educación Pública ya fueron sentenciadas. Y la Secretaría de Educación Pública está como obligado solidario, como corresponsable de estos actos criminales, y tiene obligación de reparación del daño que no han cumplido hacia las víctimas, pero más allá de esto, también obligaciones, por ejemplo, de prohibir que existan casas privadas dentro de las escuelas, que es algo que refieren las víctimas, que ahí suceden muchos de los acontecimientos. Que tengan salones con cortinas oscuras o cartones, o que estén bloqueadas, no tendría ninguna justificación. Necesitamos escuelas transparentes. Necesitamos también, y esto el mandato judicial establece, que la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, 30 millones de estudiantes en México están, digamos, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Una vez al año tienen que hablar de estos casos, obviamente en un sentido preventivo, para que los niños y niñas conozcan qué ha estado sucediendo, para que las y los maestros puedan también no guardar silencio, sino denunciar, y obviamente poder tomar medidas preventivas. Entre ellas, y muy importante esto, Jesús, que este protocolo ilegal que tiene la Secretaría de Educación Pública de que las familias denuncien los casos de violencia sexual y ellos hacen una investigación interna, no debe de suceder. Se tiene que eliminar este precepto para que inmediatamente la Secretaría de Educación Pública y las propias familias reporten a las fiscalías y sean ellas las que hagan la investigación, y en paralelo el proceso administrativo que corresponda, porque la evidencia y dato oficial es que el 50% de los casos que se presentan ante la Secretaría de Educación Pública no llegan a fiscalía. Y eso es muy grave, porque nos está hablando de obstrucción de acceso a la justicia. Sí, incluso es un sistema similar al que pasa en el clero, ¿no? Investigaciones privadas, internas, que realmente nunca llegan a nada y que están perpetuando precisamente ese ilícito. Incluso me llama mucho la atención en este reporte, querido, la negación del fenómeno delictivo. Es decir, obviamente no creerle a los niños, a las niñas, decir que en México no pasan ese tipo de cosas.
Sí, y digo, es muy lamentable porque estamos hablando ya de 3 años desde que presentamos el informe, junio de 2021, incluso fue motivo en aquella ocasión de una mañanera. El presidente delegó a la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela, que en 15 días presentara un informe. Han pasado 3 años y ese informe no se ha realizado. En la actualización del reporte que se hizo un año después, se volvió a llevar a la mañanera los periodistas y las periodistas. Se volvió a hablar de que habría una respuesta de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y han pasado ya otros años y no se está dando. Sería muy lamentable que los niveles de complicidad llegaran hasta de complicidad criminal llegaran hasta ese nivel. Puede ser quizás que estén, entre comillas, cuidando el prestigio, la imagen, desconozco qué puede estar sucediendo, pero claramente podemos señalar que hay omisión dolosa. La Ley General de Educación establece obligaciones de las autoridades educativas para prevenir cualquier forma de agresión o violencia a niños y niñas. La Suprema Corte de Justicia ha dejado claro que la integridad de niños y niñas en los establecimientos escolares es responsabilidad de las autoridades educativas. No se puede considerar como que no me tocaba o es un asunto de los agresores o quien comete un acto inapropiado. Y tercer lugar, han pasado ya 3 años y lo grave, Jesús, es que cuando iniciamos esto teníamos 7 estados de la República. Estamos hablando de 2 estados de la República. Está incrementándose los casos, también afortunadamente las denuncias, pero obviamente esto nos habla de una tendencia muy grave que la impunidad está alimentando. Sí, me imagino que la Fiscalía General de la República también no ha hecho gran cosa. En lo absoluto, de hecho, no hay un plan de investigación, se les presentó de parte de la Oficina de Defensoría de la Infancia y nosotras, personas defensoras, y han estado literalmente bajo empujones, emitiendo oficios, haciendo, pero en realidad no hay ninguna voluntad política. Y te pongo otro ejemplo de cómo las fiscalías no hacen su trabajo, y esto solo por mencionar la Ciudad de México, porque esto nos pasa en las dos entidades federativas. Un caso preescolar, una escuela privada, hay 14 víctimas y hay 14 carpetas de investigación, en un absurdo total cuando estamos hablando de una sola escuela, pero precisamente estas son las formas de corrupción en la que permiten que no se investiga de manera apropiada los hechos, porque en la carpeta número 3 que se habló de un objeto, en la carpeta número 4 que se habló de la misma persona, en la carpeta número 7 que se habló de otro actor, no se pueden cruzar porque son carpetas diferentes. Fue necesario el año pasado reunirnos con la fiscal Ernestina Godoy para explicarle esta barbaridad, lo cual por supuesto se sorprendió que existiera, se corrigió en 15 días, pero nos habla de este tipo de prácticas, entre comillas, sutiles, que permiten la impunidad y podrían hablar de complicidad criminal incluso en las fiscalías. Obviamente esto es, te pongo un ejemplo, aquí hubo una respuesta de la fiscal, pero no tenemos la misma condición en las otras entidades federativas, que sigue sucediendo lo mismo: omisiones, descuidos, negligencias, falta de voluntad, el famoso tortuguismo que ya conocemos y que lleva, por supuesto, a que las víctimas se desgasten. Y estamos hablando de niños y niñas pequeños que obviamente tienen un impacto severo en la construcción de su personalidad, en su desarrollo, destruyen la dinámica familiar, y nuestra obligación como Estado y al mismo tiempo como personas que acompañamos a niños y niñas es reducir al máximo el impacto negativo en su vida, que ya de por sí tendrán por este grave hecho de violencia sexual. Aquí lo que bien señalas, querido, y que de verdad a mí me parece algo indignante en todos los aspectos, es que las escuelas se conviertan en una extensión más de estas prácticas criminales, porque ya no hablamos de un maestro, ya no hablamos de una maestra, ya no hablamos de la directora que resulta que es novia o es pariente o es amiga de un maestro que abusa o el conserje que abusa de un pequeño o una pequeña. Hablamos de una red que está operando literal al interior de las escuelas para producir este tipo de contenido que, como bien dices, es un negocio. Estamos hablando ya de un hecho que tendría que ser intolerable en todos los aspectos. Sin duda, y obviamente creo que el hecho de que hablemos de esto, por crudo y duro que sea, debe Claro, llevarnos a necesario. actos de prevención. Que las familias sepan que está en riesgo sus hijos y sus hijas, no importa si es escuela pública o privada, ya no por un hombre específico, sino incluso por maestras y directoras,
Y que esto, por supuesto, no estoy invitando a la paranoia, estoy invitando a la prevención. Tenemos que hacer educación sexual integral con niños y niñas de acuerdo a su edad. Esto implica que conozcan sus zonas privadas, que sepan que nadie puede tocarlas. Incluso en casa, mamá y papá tienen que pedir permiso cuando van a cambiar el pañal, van a bañarles, que ellos puedan tener la confianza de hablar y de comunicar con papá, mamá, que no se sienten cómodos y que ellos les crean y sobre todo comunicarle a niños y niñas que esto no es su culpa. Si llega a suceder algo así, no es su responsabilidad, porque obviamente por el desarrollo cerebral de estos pequeños y pequeñas, que muchos no tienen todavía el lenguaje incluido porque están en esa etapa, me refiero a las palabras completas, las oraciones, juegan mucho en una lógica de comunicarlo a través de pues sus lenguajes simbólicos, los juegos. Entonces, llamado de atención a las familias, cuando un niño o una niña reporta o refleja prácticas sexuales, está con altísima probabilidad siendo víctima de violencia sexual. Ellos no tienen esa experiencia, no la pueden imaginar ni inventar, la van a tratar de reflejar con sus muñecos, con palitos, con dibujos y otras cosas, y tenemos entonces que ayudarles a que lo puedan comunicar de manera acompañada con organizaciones profesionales, peritos profesionales, y por supuesto denunciar y protegerles, siempre creerles, no dudar de ellos y de ellas, y no forzarles a que tengan contacto con aquellas personas que ellos no quieren o lugares donde no se sienten seguros. ¿En dónde se han dado más estos casos, Juan Martín? ¿En qué estados, por ejemplo? Lamentablemente es en todos los estados, estamos hablando de la mitad casi, perdón, una tercera parte de los estados del país, ¿no? Tenemos 12 entidades federativas. Si ubicamos en términos de zonas geográficas, el centro y occidente ocuparían los primeros sitios, pero bueno, algo que nos preocupa es cómo se va ampliando el mapa de los estados que van teniendo esta presencia. Y obviamente las grandes ciudades, por un tema de densidad poblacional, tienen más escuelas. No hay todavía, o sea, un estado específico donde se concentre, sino que son varios. No, todavía no. Afortunadamente, lo que nos da cuenta es más bien de esta diversificación que se está dando y que corresponde al patrón criminal que vemos en otros delitos. Propiamente este conocíamos como pornografía o la producción de material sexual digital, que también incluso ya ha alcanzado a familias. De manera reciente, por poner un ejemplo, circuló un video terrible de un niño desnudo siendo torturado. Ese material es precisamente esto que se está ya dando incluso en familias, algunas con condiciones de precariedad económica, con trayectorias criminales y demás, que están encontrando sus hijos una forma de generar este material y dinero en la web profunda. Entonces, es muy terrible cómo vemos un poco que este patrón se comienza a extender casi siempre de las ciudades hacia las entidades federativas y hacia las zonas rurales. El estrato social tampoco está jugando un papel definitorio. En lo absoluto, sí es súper importante esto que comentas, o sea, porque varias de las escuelas privadas que serían de estándar medio, de clases medias, están teniendo también esta presencia. Y en las escuelas públicas, que estamos hablando de sectores trabajadores, es donde está la mayoría de los casos. Mi querido Juan Martín de Tejiendo Redes, yo como siempre te agradezco estos minutos y estamos pendientes, por supuesto, para seguir profundizando de este y otros temas. Muchísimas gracias, querido Jesús. Y bueno, pues seguimos a la orden y gracias nuevamente a ti y a tu público. Y les invitamos a que lean el reporte Ya no es un secreto, así con el hashtag. Lo pueden encontrar en nuestras redes, la Oficina de Defensoría de la Infancia y Tejiendo Redes Infancia. Estamos a la orden y muchísimas gracias nuevamente por el espacio.